lo José sé. Escosari, representante de futbolista, gracias por atendernos. José, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, escuchabas un poquito el diálogo ahí, no sé cómo te cayó a vos esta historia del anuncio de Tapia de ayer. Y pienso que Argentina tiene dos problemas, ¿no? El virus y el político, ¿no? Entonces se dificulta un poquito más. José, vos sos representante de Pablo Vegetti, por ejemplo, dentro de un montón de jugadores que representás. Pablo ayer dijo, voy a hablar con Campana y le voy a decir que me deje entrenar, ¿no? Como pasó algo parecido con Guido Herrera. ¿Qué sensaciones tienen hoy ustedes como representantes a la hora de hablar con su representante y decir, che, mirá, fíjate, vamos por acá, vamos por allá? Yo veo a Pablo en Instagram que sube videos que entrena con un profe, que le tira la pelotita, que sale corriendo, que vuelve, le ponen una fuerza grande, digo, a la pandemia, pero en algún punto como que lo supera, ¿no? No, y vos imaginate que estás hablando de Paulo, que tiene posibilidad de tener un profe, que tiene un hogar donde le permite tener mejores espacios de entrenamiento, pero eso será un 40% de los jugadores en Argentina que tiene esa posibilidad, un 60% no. Y en esto el fútbol es un todo, ¿no? Desde el argentino C a Primera División. No hay que olvidarse de nadie. Es más, Pablo en su momento salió de Villa San Carlos. Si hoy está en Belgrano fue porque en algún momento pasó por Villa San Carlos y le dio la oportunidad de mostrarse en el fútbol, ¿no? Entonces, imagínate para aquellos chicos que no tienen posibilidades ni económicas ni de espacio, ¿no? ¿Cómo ves esta situación, José? Recién decías que tiene dos problemas Argentina, que uno de los problemas es el político. Digo, ¿cómo ves este tema de que se está hablando tanto de que va a tener que bajar los sueldos de los jugadores, que se va a tener que bajar todo lo que se pide de cara al futuro, teniendo en cuenta que se nos aproxima también el 30 de junio y un montón de jugadores van a quedar sin trabajo? ¿Cómo lo vas manejando vos como representante de esos jugadores? Seguramente tendrás alguno que se le vence el contrato y tenés que tratar de resolver su problema, que va a ser un problema laboral, no solamente futbolístico. Sí, por suerte no tenemos tantos jugadores libres. Los pocos jugadores libres que tenemos, seguramente el arreglo que hace con el club no es el más favorable, pero bueno, como le explico a los jugadores, hay que intentar llegar a fin de año al menos cediendo algunas cosas y como también lo hacen los clubes, ¿no? Que cumplen más allá de no tener ingresos. Entonces, bueno, es poner un poquito de voluntad de ambas partes y llegar lo mejor posible a fin de año. A propósito de eso, José, va a haber muchos contratos por 6 meses. Te consulto esto desde lo que vos estás contando y planteando. Digo porque recién lo contábamos con el tema del básquet también. Al abrirse esta posibilidad de hacer contratos por 6 meses, hay muchos jugadores que acá han quedado sobrevaluados, si se quiere, para el fútbol argentino, más con el problema del dólar, pero que a la vez no pueden elegir otro destino para irse a jugar porque tienen el espacio aéreo cerrado. De hecho, hace un ratito llegó ahí una notificación al celular de que, por ejemplo, la TAM deja de funcionar en la Argentina, ya no vuela más la TAM en la Argentina. Entonces, digo, cada vez hay menos opciones para irse a otro lugar a poder, digamos, seguir con tu trabajo. Entonces, es como que tenés que aceptar lo que te den, ¿no? Che, te tiraron esto y agarra viaje. Por 6 meses, por lo menos, hasta que vean en diciembre qué haces de tu vida. Lamentablemente sí, por eso hay que tratar de mantener la calma y el arreglo que aunque no sea favorable hasta fin de año, que llegue rápido esa fecha y los movimientos grandes van a ser a fin de año, ¿no? Va a haber cosas puntuales, se va a mover en agosto, pienso yo, en septiembre, cuando vaya terminando Europa, van a aparecer opciones buenas, pero el jugador medio yo creo que va a tener que hacer un arreglo hasta fin de año o 18 meses con una cláusula en diciembre, ¿no? ¿Y cómo ves ese mercado? Porque decís, bueno, en agosto capaz que se reactiva un poco a Europa y claramente van a llegar pedidos a jugadores argentinos que querrán ir a jugar allá. Nosotros venimos diciendo que en esto de bajar lo que es el costo, muchos de equipos de primera van a empezar a mirar para abajo y van a empezar a mirar a jugadores de la Primera Nacional que en principio tendrían un costo menor. Entonces, para llevarlo, a pesar de esto de que dicen de jugar con jugadores juveniles, sabemos que acá refuerzos siempre se buscan. ¿Cómo lo ves vos al mercado pensando en ese futuro? Yo creo que a la larga todos los equipos se van a armar lo mejor posible porque todos quieren sacar puntos. Sé que los jugadores están luchando porque haya descenso y yo creo que a la larga todo se va a acomodar. O sea, va a haber, digamos, la idea es que haya una sola temporada sin descenso, José, es un poco la idea, digo, porque
Yo lo que advierto es, no solo esta situación que marcamos de los jugadores, digamos que se ven perjudicados porque al no haber, digamos, motivo para el cual tener que hacer una contratación y un esfuercito para armar un equipo un poquito mejor porque no te vas al descenso, también veo esto en los entrenadores, ¿no? Yo no sé si, más allá de la cuestión de salud, por ejemplo, de Falcioni, Sanguinetti hoy hubiese sido la opción para la dirigencia de Banfield o hubiesen ido a buscar otro entrenador con otra jerarquía para que se haga cargo del plantel, o lo mismo con Central, que ya confirmó la salida de Coca. Entonces dicen todos que va a ir el Kili González, que hubiese sido opción el Kili González o no fue opción el Kili González cuando Central peleaba el descenso y tuvieron que ir a buscarlo a Coca y pagar un contrato muy oneroso. No, seguramente. Yo creo que Banfield, con promedio, sin promedio, la opción iba a ser Sanguinetti, que hace muchos años está en el club. Lo del Kili González también, porque se está preparando hace mínimo 2 años en la reserva de Central y es un jugador con mucha historia en el club. O sea, yo creo que con promedio, sin promedio, esos dos clubes sí hubiesen apostado a esos técnicos. Quizás el armado del plantel hubiese sido diferente, pero también me pongo en el lugar del Kili González y de Sanguinetti, como su primera experiencia, estimo que van a querer hacer un buen papel. Entonces, en algún momento lo van a tener que complacer con refuerzos, ¿no? José, ¿tenés jugadores en Talleres? Sí, sí. Digo, ¿por qué hago la pregunta? Porque la gente sepa, uno ya lo sabe, pero en este planteo de que iban a cobrar, pues el primer planteo que hizo Fassi, que cobraban hasta 160.000 pesos y después lo otro lo veían, ¿ustedes tuvieron, o sea, hablaron con los representantes o fue solamente con los jugadores con quienes hablaron? No, son decisiones grupales del plantel. Sí, estoy al tanto, pero si el plantel lo acepta, uno no puede meterse, ¿no? No puede el jugador tampoco exigir algo individual si el plantel votó por aceptar ese modo de pago, ¿no? Y en refinanciaciones, digo, por ahí, cambio de vereda, caso Belgrano, que por ahí no llegan a cumplir el total, pero se refinanciaría lo que le deben, ¿en eso entra el representante o tampoco? No, simplemente me puedo hacer una gestión si algún jugador hizo alguna inversión, por ejemplo, y con ese mínimo no está pudiéndola cubrir, por ahí el club puede atender esa excepción, ¿no? Está bien. ¿Cómo viste? En ese caso sí trato de colaborar. ¿Y cómo viviste estos primeros días, si se quiere, de pandemia, cuando se hablaba de todo esto del fútbol, en donde muchos apuntados fueron ustedes, los representantes, como que eran los que elevaban el precio de los sueldos de jugadores? ¿Cómo viviste esa etapa que pareciera que ahora se tranquilizó porque también forman parte de lo que se va a venir? No, la verdad que no creo que un representante pueda influir en el... Sí, cuando a la hora de contratar un jugador nuestro, ¿no? Que esté libre, llegamos a un acuerdo, pero lo que está pactado no creo que nosotros podamos influenciar en un arreglo del plantel, para nada. ¿Tenés alguna idea de cuándo puede volver el fútbol? Después vuelvo al inicio de la nota, de lo que dijo ayer Tapia. ¿Te parece que sea factible que este año haya, no haya? ¿Cómo es la situación? No, yo estoy convencido que en octubre vuelve sí o sí. ¿Con fase 4 o sin fase 4? Vos decís que eso va a ser relativo. Sí, en octubre para mí sí o sí se va a jugar y van a volver a entrenar antes, obviamente. En septiembre estimo que sí o sí vuelve. José, te mando un fuerte abrazo, gracias por atendernos y seguramente te hablaremos en estos días de pandemia porque... Claro, cuando aparezcan los pedidos por el mismo Vejete que se habló, acá no te lo tocamos, por Herrera que también se habló, acá no lo tocamos todavía. Sí. A ese tema más adelante. Van a llegar en julio se va a mover. A propósito de eso, antes de terminar, Fassi anunció esta vez que va a cambiar su política y que pretende vender más jugadores. ¿Eso te pone a trabajar fuerte con Guido, por ejemplo? Nosotros todos los años hemos tenido oferta por Guido y el club siempre priorizó la parte deportiva. Entonces, bueno, creo que ahora va a ser más fácil su salida. Justamente coincide con esta pandemia pero bueno, hay que trabajar y meterle y opciones van a haber para Guido. Y del otro lado, decimos los dos más importantes, si se quiere, de Vejete, ¿hay alguna cláusula si lo vienen a buscar de un club más importante o no? ¿O no existe cláusula? Hay una cláusula. Sí, hay una cláusula de rescisión. Gracias, José. Te mando un fuerte abrazo.
Luego, gracias. Ahí está José Escosari, representando jugadores en Córdoba, ni más ni menos que dos, decía Diego bien, ¿no? Los símbolos. Guido Herrera en Talleres, que ahí dijo, me parece que Escosari le faltó decir está vendido, pero bueno, debo entender eso. Y de Pablo Vegetti, que tiene una cláusula que le permitiría salir de Belgrano, obviamente sería la famosa cláusula de rescisión, un resarcimiento para el club, pero puede salir, así que hay que estar atento con esto.